buenas una semana más, episodio 88 de la Previa Podcast. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final pues acabó por romperse. ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, Pedro? Decirle a todos nuestros seguidores que realmente no estábamos esperando a la mala noticia para grabar, que no hemos podido grabar por viaje y temas de fuerza mayor. Y Sí, bueno, quizás, grabamos con Radio Marca hace 2 semanas bueno, efectivamente, y como la mayoría de la gente que nos escucha a nosotros también escucha el programa en Radio Marca, pues dijimos, mira, pues no vamos a decir lo mismo en la previa y como sí, pero estábamos de ahora viaje y sí demás. grabamos con Radio Marca estando tú en Francia. Sí, sí, sí. Y esta semana lo intentamos, pero no pudo ser. Teníamos una hora en toda la semana que podíamos grabar, al final no pudo ser. Y bueno, aquí estamos eh, para analizar lo que ninguno de nosotros quería analizar, que era el hecho de que con la derrota de este fin de semana de Covirán Granada se certifica el descenso a Primera FEP. Eh, Solo le servía a Covirán Granada ganar todos los partidos desde hace ya 2 jornadas y se habían ganado 2 de 3. Y bueno, pues con esa situación, a pesar de que los resultados que venían desde Barcelona eran muy buenos porque Gerona no estuvo en ningún momento dentro del partido, y Covirán sí lo estuvo. Hubo momentos en el partido en el que se puso incluso 6 y estuvo en distancia. Ese último cuarto y la falta de rotación de la que lleva sufriendo, ahora analizaremos un poquito más el partido, pero no creo que sea tampoco muy muestra de lo que ha sido la temporada de este partido en Madrid, porque al final y a jugártela a Madrid pues tiene las cosas que tiene. Bueno, solo para repasar un poquito, el único equipo que quedaba ahí medio con nosotros abajo era Andorra, que ganó 83-81 a Manresa. Y aunque Gerona perdió en Barcelona 97-74, Covirán Granada pues no pudo ganar en Madrid y ganar ese primer grande que se nos ha resistido estas 3 temporadas y que habría sido muy bonito por lo menos llegar a este sábado, o este viernes, perdón, con opciones en el Palacio. Covirán Granada perdió el primer parcial 18-9 y eso ya pues hizo que, a pesar de que a partir de ahí Covirán estuvo muy bien, ganó el tercer cuarto 21-23, empató el segundo cuarto 18-18 y perdió el último 22-17, como decíamos, pues con ya un falta poco de la energía, desesperada. con falta de energía, fue ese inicio el que hizo que Covirán Granada pues no estuviera en partido. En gran medida porque estuvieron un jezón ya de esos días de los que está súper, sobre todo por dentro. El juego interior de ellos Tavares, no fue una maravilla de puntos, pero bueno, Tavares 4 de 5, Garuba 3 de 3, de 2. Entonces, eso pues llevó a Covirana que en la línea de que el juego interior aporta muy poquito, en el que en un partido más Becervili hizo 2 puntos, Auricochea 2 puntos, Guerrero 0 puntos, Ediaye 0 puntos. Pues claro, así cuesta mucho contrarrestar un equipo tan completo como puede ser el Madrid, con muy buenos números una vez más, a pesar de la falta de triples de Roussel, que muchas veces le llegan esos balones a falta de un segundo para que se los tenga que tirar, con uno de 5 de 3. Pero bueno, el equipo bien, Sergi García, como siempre en toda la temporada, muy bien Noah, a pesar de que, pues lo que pasa, que tiene un 2 de 9 de 3. Y este tipo de equipos como Covirán, que se hace un 6 de 30 de 3, pues es muy difícil competir, a pesar de que por dentro se estuvo muy bien, con un 50%, con 20 de 40. Pero claro, es que el Madrid de dentro tiene un 61%. Yo he visto el partido grabado en uno de los aviones que he cogido hoy. Y te dejo a ti, David, que hagas tu primer análisis del partido. Personalmente, yo no sé si tiene ya a esta altura hacer mucho análisis del partido. Yo creo que vamos a volver a repetir cosas que ya hemos hablado. Por poner un detalle que ya me parece hasta cómico, la ausencia de Griffin. Y bueno, ese tiro de 3 que pues ya sabemos que cuando hay algún jugador que está enchufado, pues se nota mucho en el rendimiento del equipo. En este caso tenemos 1 de 5, 1 de 4, 2 de 6, 2 de 9 y 0 de 4. Quizás esperábamos más de un Visconti que venía destacando en los últimos partidos. A Visconti no Y tiró. poco más. No tiró, es que Si es que Visconti jugó no... 12 minutos, David. Ay, perdón.
Bueno, sí, pero en 12 minutos, 0 de 4. Sí, sí, El triple. pero bueno, que eso lo ha hecho muchos partidos, de que se ha pegado 3 triples y ni ha dado aro. Yo ahí lo que llevo viendo toda la temporada, y es una pena, es que la confección de la plantilla de Covirán Granada es muy deficiente. Y bueno, pues en las últimas semanas se estaba haciendo un medio milagro. También con equipos que no se jugaban nada o muy poco. Y eso también ha hecho que Covirán Granada pues, se pusiera en una posición de que en condiciones normales pues tendría que haber bajado quizá hace un par de semanas. Pero el hecho de encontrarse con Zaragoza, que ya no se jugaba nada, con Breogán, que ya no Breogán, se jugaba nada, pues bueno, ha hecho que el equipo ganara 2 partidos seguidos, 3 de 4 si contamos el anterior en casa, y que como que hiciera un poquito creer a la afición en ese milagro de Madrid. No se ha dado, y creo que para mí el partido es un partido muy digno, sobre todo porque el Madrid no te pasa por encima, pero en puntuación me refiero. 79, dejar a 79 puntos al Madrid en Madrid es algo totalmente rara avis. Pero sí que es verdad que hay que decir que tú no puedes jugar un small ball y está en los guarismos de que un tipo que lleva un 20% en triples como Noah se tenga que pegar 9 tiros, y que los que se pegan otros más de 3 pues ninguno tenga. Bueno, quitando Sergi García, ninguno llega ni al 30%. Entonces, que tú piensas que los tiros de triple del Covirán Granada son 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, no tira, y después 20%, 25%, 33% y 22%. Entonces, así, muy difícil se puede ganar en Madrid. pero te voy a decir una cosa, aparte, así es muy difícil, pero es que creo que es aún más difícil cuando tus 4 pivots aportan 4 puntos. Eso ya te lo he dicho yo al principio. Bezanisvili Jugó. 2, Aurrecochea 2, Guerrero 0, Ndiaye 0. Yo qué quieres que te diga. Pondremos un clip del análisis que hicimos de Covirán Granada a principio de temporada la semana que viene para terminar la plantilla, y no estuvimos muy desencaminados, David, para serte sincero. Estábamos ahí de que bueno, pues que con el juego interior que salía a competir Covirán Granada, yo creo que Covirán Granada no contaba con la plaga de lesiones. Ya si no quieres decirme nada del partido, porque yo el partido lo vi y fue un partido. Yo es que creo que tampoco aporta. Creo que es momento de. Incluso quizás la semana que viene repitamos un poco muchas de las cosas, pero creo que es momento más de análisis, bueno, lo poníamos ayer en Twitter, de agradecimiento de estos 3 años, que ya habrá momentos, quizá a partir de la semana que viene con un poco más en frío, por supuesto, es necesario en estas próximas semanas ese momento de autocrítica también, que creo que nosotros no somos sospechosos de ocultarlo. y empezar a hablar de la temporada que viene, porque bueno, realmente lo que vamos a hablar hoy es lo que llevamos hablando quizás las 3 últimas semanas, ¿no? Nosotros incluso teníamos momentos de agarrarnos a un clavo ardiendo, de ese Sí. sueño, de ese milagro, pero ya lo veíamos venir. Pero no estábamos muy lejos, David, porque el partido de ayer, si Covirán Granada está un poquito acertado de 3, sobre todo empezando ese último cuarto, yo te dije, había un partido en mi cabeza, que era estar a 6 en el último cuarto, hacer un parcial muy bueno, un 10-2, un 13-5, y que el Madrid en ese momento dijera, mira, a mí ya esto no me interesa meterme en guerra de guerrilla, estoy con 28 victorias, ya no me van a pillar. Venga, dejamos a los chavalitos estos que ganen aquí y fuera. Y estuvimos ahí, estuvimos en ese momento del partido. Empezamos el último cuarto a 7, si no me equivoco. Exactamente. Y llegamos a estar a 6. Y ahí, pues el equipo se cayó. Se cayó de la misma forma que se lleva cayendo pues toda la temporada, con Noah 31 minutos, Russell 26 minutos, Sergi García 25 minutos, Baltón en 31 minutos. Pues claro, en esos guarismos es muy complicado mantener a un equipo ACB en esta altura. Yo, haciendo un poquito de análisis de la temporada, creo que en la estructura mental de Covirán estaba el que justo ahí cuando se lesiona y sale Wiley, el traer a un 5 fuerte. Y las lesiones en cadena de, bueno,
pues la de Bamford que se les cae, casi va y viene, la de Sergio García que va y viene. Ya no hay que hablar de jugadores que ya llevan fuera de la rotación meses por problemas de salud. Pues claro, ahí creo que Covirán Granada se le desmonta la posibilidad de ir a un 5. Y yo el fichaje que... Mira que Versailles puedes decir un tío que venía de no jugar en ningún sitio, pero bueno, ha rendido. A mí hay un fichaje que no entiendo, que es el de Ndiaye, si no confía en él, porque es que hasta a Visconti se le ha dado más oportunidad. No entiendo el fichaje de Ndiaye. Y creo que ahí es donde el Covirán se le tuerce la temporada. En esas semanas en las que hay que traer un 5, se preocupan mucho por la falta de efectivos por fuera y se traen jugadores, que vamos a hablar de Griffin, que no contribuyen. Y para mí eso fue el principio del fin, porque las decisiones interiores de Covirán esta temporada han sido muy Pues mira, desafortunadas. antes de profundizar, yo te quería plantear, porque creo que haremos varios programas hablando un poco en clave análisis de la temporada, y te quería plantear, tengo aquí la lista de todos los jugadores de la plantilla, Sí. si quieres comentamos uno a uno. Perfecto. ¿Y qué quieres que vayamos? ¿De mejor a peor o de peor a mejor? Los tengo ordenados por valoración. Y a mí me gustaría que el último día de la temporada, Mm. quizás no la semana que viene, pero la siguiente, hagamos una valoración de puntuación de 0 a 10 de cada uno, empezando desde Pablo Pina hasta todos los jugadores. Si te parece, hoy hablamos un poco más de manera informal y en 2 semanas ponemos puntuación. Perfecto. Venga, pues voy a empezar por abajo, ¿vale? Me voy a saltar a Luca Medal y a Osi Cerdá. Han estado ahí entrenando con el equipo, pero no han participado. Lo voy a leer en orden de menor valoración a mayor valoración. Y si te parece, empezamos por los que formaban parte de la plantilla al inicio de temporada y después revisamos las incorporaciones que ha habido. Perfecto. Vale, pues entonces empezamos por Pera Tomás. Cupo. Espérate, te hago el resumen. Pera Tomás, de media, ha participado en 21 partidos, 7 minutos 44 segundos. Puntos por debajo de un punto, por debajo de tiros, 1 de valoración de media. Los valores estadísticos son muy, muy bajos, rozando al 0. Pues que creo que hay cupos en otros equipos que aportan más, que aporta Pera Tomás. Pera Tomás tiene muchos intangibles, se le ve que está comprometido con el equipo, pero creo que ellos confiaban en que tanto Ricochea como Guerrero iban a aportar más y siendo cupo, pero cuando... y que quizá pues Pera Tomás tuviera el rol que tuvo Iriarte el año anterior, de ser ese jugador cupo que no juega nada y que está ahí para ciertos momentos. Yo te he de decir que no entiendo los pocos minutos, no sé, es que sea porque no le da el físico. Yo cuando ha jugado no lo ha hecho mal, pero hay banquillazos terroríficos para él. O sea, este fin de semana ni juega, y si no juega ni un minuto no entiendo que no vaya otro tipo de jugadores que sí están en plantilla y que se supone que están sanos, como Griffin. Pero para mí Pera Tomás ha pasado por una temporada en la que no me extrañaría para nada que pensara en su retirada. No me veo a Pera Tomás haciendo otra vez la fuerza mental de quedarse en LEP y jugar un año más en LEP. Pero bueno, quién sabe. Para mí, cuando lo he visto me ha gustado, y ya no sé si es porque el físico no le da o porque simplemente pues Pablo ha considerado no incluirlo. Yo estoy de acuerdo, creo que Pera Tomás este año estaba aquí para ser el jugador número 13. En español, o número 12, ¿no? Sí. No somos una plantilla larga. O número 12. Cuando ha jugado, creo que no lo ha hecho mal. Estamos hablando de que de 33 partidos que llevamos jugados, ¿no? Solo ha participado en 21 con una media de 7 minutos. Así que bastante bajo. Quizás más de lo esperado, pero bueno, teniendo en cuenta que yo creo que tenía que ser el jugador número 12, pues ni tan mal. No creo que haya que hablar mucho más desde el punto de vista de Pera Tomás en clave esta temporada, sino, bueno, agradecer pues los años como un jugador como él, con la trayectoria que tiene en ACB, desde irse a un equipo LEP, como era Granada, y ha sido un jugador muy importante en los últimos años en los ascensos. Así que para mí, Pera Tomás, respect, sin más.
Siguiente. Aquí ya va a empezar a haber mucho más que debatir. Que empezara la temporada, ¿eh? Iván Aurrecochea ha participado en 22 partidos con 8 minutos 32 de media, 2,9 de valoración media. 2,1 de rebotes, anotaciones muy bajas. Yo cuando un jugador de 29 años no ha debutado en ACB, por algo es. Y creo que puedes traer a Urrecoechea para ser el jugador 12 o incluso 13. Yo creo que Covirán, Pablo se lleva quejando mucho tiempo, muchas temporadas, de que no tiene suficientes jugadores Plantilla para entrenar. para entrenar con cuerpos ACB. Pues creo que Urrecoechea habría sido un gran jugador 13. Pues un 13 que le metiera presión a Guerrero, que hiciera que los entrenamientos de la semana fueran más duros, pero no creo que fuera un jugador 11 y algunas veces incluso 10 de plantilla. Creo que cuando debutas en ACB con 29 años y eres un pivo de 2.04 que ha jugado a la pivo y te traen de center puro, no de a la pivo, sino de pivo con 2.04 en esta liga, pues te están haciendo un flaco favor. Dicho esto, me pasa lo mismo que con Pera Tomás. Cuando ha jugado, yo no lo he visto mal. Sí ha tenido fallos de algún mate que se le ha escapado, algunas canastas abajo, pero yo no ha sido de los que a mí se me ha desentonado esta temporada. Creo que es más que no le hace un favor a un jugador como él de meterlo de pivos puros en un equipo ya que está mermado físicamente, en una rotación, no darle minutos de forma constante y que los partidos que yo lo he visto no ha estado mal. No ha estado mal. Estando de acuerdo, sí es cierto que si me dices que los pivos titulares han rendido a un alto nivel, puedo entender que un jugador que viene como jugador número 12, quizás, participe tampoco. Pero teniendo en cuenta el nivel que han dado otros jugadores y en lo que se ha visto de él, que creo que más que fallar algún mate o que una canasta abajo, donde más ha sufrido ha sido en defensa, Sí. porque la diferencia física era muy grande. Teniendo en cuenta el nivel que han dado otros en su posición, en la segunda mitad de la temporada creo que se ha visto que podía haber sido mucho más aprovechable. Tenemos claro que no es un Shaquille O'Neal, eso lo sé, ni Walter Tavares, pero que teniendo en cuenta los números que estaban haciendo jugadores como Guerrero, ¿no? Pues incluso Wiley en algunos momentos de la temporada, pues oye, podíamos haber servido para descargar a otros jugadores y darles más minutos, que a lo mejor no te voy a decir 25, pero sí para jugar 12, 14 minutos en ciertos momentos puntuales. Creo que también es un jugador que no se le puede reprochar nada en la temporada. Él más creo que tiene sus limitaciones y que cuando ha estado en cancha lo ha dado todo y ha hecho un esfuerzo brutal por pelear con jugadores más grandes de él y por adaptarse a una liga tan competitiva. Que quizás no tiene el nivel para jugar en ACB, pues probablemente. Que él lo ha intentado y que se ha esforzado muchísimo, pues también. Así que, Sí, pero no, yo creo que es más el desfavor que le hace a un jugador así claro. de traerlo como jugador 11 o en algunas fases 10 y tenerlo 3 partidos sin jugar y de repente un partido de más de 10 minutos. Entonces, bueno, yo nada que decir, ojalá que se quede porque creo que es un jugador muy aprovechable en LEV y me encantaría verlo un añito más por aquí. Venga, empezamos a ponernos la cosa tensa. Rubén Guerrero ha participado en 33 partidos, una media de 13, con 13 minutos 43 segundos, 3,9 de valoración media y este dato me interesa, 3,2 rebotes. Debo decir que realmente esa media de minutos es un poco, podríamos decir, difusa, porque ha bajado mucho en los últimos 5 o 6 partidos donde prácticamente no ha participado, pero bueno, en la primera mitad de la temporada sí ha participado mucho. Yo lo definiría quizás como uno de los principales decepciones del equipo para el que tuviera expectativas altas que yo no las tenía. Desde luego. Creo Pero que venía como como un tú y yo jugador somos importante. ingenieros, pues Mm. vamos a hablar de la estabilidad en un sistema constante. Si a un sistema que tiene una serie de entradas le introduce una entrada y el sistema es estable, la salida es constante.
pues sea un jugador, y te voy a decir muchos nombres así Mm. en este entorno, pero sobre todo él, si es un jugador que en su temporada, en las distintas modos de su temporada, ha jugado 12,57 minutos, 3,6 puntos, lo trae a Granada, pues ¿qué va a hacer? 13,43, 3,1 puntos. Ya está. Así es que ha bajado un poco su valoración de 4,7 a 3,9. Tapones 0,3, 0,4 en su carrera, 0,3 asistencia, 0,4 en su carrera, 3,2 rebotes esta temporada, 3,3 en su carrera. Si a un sistema estable, un chico de 29 años con 6 temporadas en ACB, porque la primera jugó solo 3 partidos, pretendes que va a venir a Granada y se va a convertir en algo que no es. Pues hablaremos después de Vicedo, no sé si hablaremos de Claro, Vicedo, pero es el siguiente. es un sistema estable con una serie de entradas, la salida es constante. Pues pretender crear un equipo ACB en torno a Rubén Guerrero como pívot titular o como pívot de más de 20 minutos por partido, pues es básicamente engañarte a ti mismo. Es engañarte a ti mismo. Y si encima empiezas dándole 21 minutos, 20 minutos, 26 minutos, tiene partido de 25 minutos, 18 minutos de tal, y de repente, pues es que el Rubén Guerrero de los últimos 10 partidos, de los últimos 20, desde la jornada 24 es 11 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 6 segundos, 40 segundos, 10 minutos. Pues tío, aquí es donde yo sí realmente creo que en Covirán Granada ha fallado no tener un director deportivo independiente y que en una situación así diga, mira, se acabó. O sea, este tipo no nos está dando lo que necesitamos, nos damos la mano y gracias. Pero porque no ha tenido una lesión como Vicedo, otros jugadores no se ha hecho. Pero te vuelvo a decir lo mismo. Yo no tengo nada contra de Vicedo, de Guerrero, perdón. Igual que no tengo absolutamente nada que requerirle de más a los otros dos jugadores que tú has dicho. Tanto a Aurrecochea como a Pera Tomás. Es que en un equipo en el que son Pera Tomás, Guerrero y Aurrecochea, pretender que Aurrecochea, debutante en ACB, o que Guerrero, jugador superestable en ACB, van a coger la experiencia y van a levantarse y erigirse como un líder del juego interior, es engañarte a ti mismo. Y se veía después de 4 o 5 partidos, David. Y el que no lo quisiera ver, pues no lo vio. Y como no se ha lesionado, pues no se le ha cortado. Y ya está. Pero yo a él no le doy una mala nota. Si es que ha hecho lo mismo que ha hecho en toda su carrera. Ha hecho los mismos números que en su carrera. No, no es que diga, es que ha hecho este tío era un tío de 20 puntos por partido. No, no, no. Ha hecho justo lo que ha hecho en su carrera. Entonces, pues, nada más. Yo, bueno, porque si nos paramos mucho en todos los jugadores vamos a tardar mucho. Tenía preparado el mismo discurso, así que el mismo discurso de decir, bueno, si alguien esperara otra cosa, que sepáis que sus números anteriores han sido estos. Sí te voy a decir una cosa en este caso. Yo había momentos en el que, incluso sobre todo en la segunda mitad de la temporada, no te digo los últimos 4 partidos, sí, en la segunda mitad de la temporada, incluso los dos, quitando el primer tercio que lo veo un poco más metido, lo he visto hasta con problemas desde mi punto de vista de actitud, una poca intensidad, una poca garra. Es decir, esa garra que al menos Aurrecochea sí que mostraba porque se mataba allí a pelearse con alguien. No, yo no la veía en Guerrero, pero que probablemente es por la razón por la que no ha triunfado como un pívot en la ACB. Que un Como bien hemos pívot de dicho, 2,13 con banderita español de 29 años esté en Covirán Granada, te lleva a lo que te lleva. Que es que lo llevaron en las ventanas con la sí, selección, amigo mío. Que es que no hay ya, ya. más. Que es que no hay más español disponible que no esté en Euroliga. Que no hay más. Y que lo tiene ahí. Y el problema es que no lo acompañes de un Felicio o de incluso un Petinian o de un pivot que le apriete las clavijas y que te dé más. El problema es que lo ha acompañado de pivos que no han, no han dado la altura. Si tú me dices, mira, Rubén Guerrero viene a sustituir, a ser el tercer pivot, te vuelvo a decir, jugador 12, yo estaría haciendo palmas
con la oreja. Y te habría dicho, Guerrero 12, Arrecochea 13, que se vayan luchando en los entrenamientos cada semana quién entra en rotación y dos pivos de nivel, pues otra cosa. Pero cuando Rubén Guerrero era casi pivot titular, pues Mm. para que vámonos. Pues el siguiente jugador creo que vamos a seguir con el mismo argumento que lo vamos a pasar rápido, creo. Edgar Vicedo, 16 partidos, a mitad de temporada, a mitad de temporada se lesiona, está varias semanas todavía en la plantilla hasta que deciden cortarlo. En esos 16 partidos, por una lesión, si no me recuerdo mal, una fascitis plantar, si no recuerdo mal. Sí. Y en esos 16 partidos pues, juega una media de 16 minutos, con 4,4 de valoración. Estamos hablando de, pues, 0,8 tiros de dos, no, pero vamos ya a los puntos. 4,2 puntos por partido. Mucha gente pensará que Vicedo, viniendo de Tenerife, viniendo de Estudiantes, etcétera, en su época ACB, pues debería haber hecho más. La realidad es que su media en su trayectoria en la ACB es de 14 minutos, 4 de valoración. Exactamente. David, te vuelvo a decir, Lo sistema que en ha tanco. hecho. Un sistema 16 estable. minutos, 4,2 en Granada, 3,7 fuera, 30% en tiros de 3, 36 en su carrera, 70 tiros libres, 71 en su carrera, 2,9 rebotes en Granada, 2,2 en su carrera, 4,4 de valoración en Granada, 4 en su carrera. David, que un alero con más de 10 temporadas en ACB, de 2,04 español, esté en Granada, hace... Porque una cosa es que tú te vayas al mercado y encuentres un Musa perdido por el mundo, te lo traigas o te traigas a un Thomason ahí que viene rebotado de no sé dónde, o te traigas a un Luke May, o consigas a un Petinian que está no sé dónde. Pero cuando te estás trayendo a Vicedo y a Guerrero, que son jugadores que están totalmente misma edad, 29, 30 años, ya están ahí. Ya no esperes que te vayan a dar más de lo que te dan. Y con Vicedo, pues te digo lo mismo que con Guerrero. Cuando todos estos jugadores que han sido tercer nivel, cuarto nivel en sus plantillas, los pones en la primera línea de batalla, encima tienen, que yo creo que los dos tienen una debilidad mental más que apreciable cuando los ves jugando en el campo, que son jugadores que no tienen una mentalidad como la que sí pueda tener otro tipo de jugadores como Roussel o el mismo Pera Tomás, que los ves que son fuertes mentalmente, pues te los cargas, te los cargas. Y yo creo que no se le hace ningún favor ni a Vicedo ni a Guerrero en traerlo a Covirán Granada diciendo que son jugadores que tienen casi 300 partidos en ACB Vicedo y que va a venir a demostrar lo que no ha podido demostrar en las últimas 3 temporadas. Porque entonces te está engañando. Hay una cosa más, porque puede haber jugadores en los que dentro de que sus estadísticas que estamos hablando, estadísticas medias, sean las que estamos diciendo, puedes tener casos, como puede ser luego que hablaremos cuando ya toque de Bamford, ¿no? Dice, mira, no, es que Bamford ha tenido temporadas concretas muy buenas, aunque después los valores medios sean otros. Ha tenido temporadas buenas de un nivel muy alto. Entonces nosotros pensamos que ha estado varios años intermitente y que podemos darle esa estabilidad para que recupere ese nivel. Pero es que en estos dos casos, el mejor año de Rubén Guerrero hace 7,6 de valoración con 4,5 rebotes y 6,1 puntos. Su mejor año, que es en el Obradoiro, en la 22-23. Estamos hablando de un partido en el que juega 34 partidos toda la temporada con 17 minutos jugados. Es decir, ni siquiera era titular tampoco, en este caso. Pero claro, estamos hablando de que esa banderita que tú hablas lo estamos apostando por un 7 de valoración. Y por otro lado, Vicedo, su mejor año, que estamos hablando de la temporada 17-18, estamos hablando de que su mejor temporada fue hace 8 años, fue en Estudiantes, jugó 33 partidos, 20 minutos de media, es decir, un minutaje bastante alto, con 7,2 puntos por partido, 8,8 de valoración. Es decir, que no han sido tampoco en su prime estrellas. No. Es decir, no sé qué esperábamos realmente en este caso. Yo de estos 5 que hemos hecho hasta ahora, David, no tengo ninguna queja, porque han hecho lo que han hecho toda su temporada. El problema, yo... es que porque están estos 5 en la plantilla. Hago un inciso aquí que creo por lo que explica esto. Para mí, David, el blueprint en el que se tiene que mirar Covirán Granada es en Manresa. No hay que olvidar que Manresa,
casi baja hace 2 temporadas, pero eso no hizo que cambiaran el modelo de tener un director deportivo independiente que trajera jugadores y de repente, pues el año pasado, hace 2 años no te sale, pero este año te estás trayendo a Mario Sansuperi, que está haciendo una temporada muy buena. Tienes jugadores muy estables que consiguen mantener como Dani Pérez, que te dan ese punch, pero después te traes y tienes a Derry Alston Jr. Y hace 4 años tienes a Moneke. Ese tipo de jugadores que eran los que hace 2 años tenía Covirán Granada en plantilla, pues el primer año nadie se va a quejar de lo que pasó, porque teníamos muchos jugadores con contrato LEP y se trajo lo que se pudo traer. Pero el año pasado es el footprint para el éxito en ACB. Que muchos de nosotros en ese primer partido contra Murcia decíamos, tío, aquí hay plantilla para no sufrir. Después, pues el cuerpo técnico no supo mantener motivado a Chitam. Bueno, muchas razones. Pero para mí ese es el blueprint en ACB. Equipos como Manresa que los ves que tienen esa capacidad de traer jugadores. Nosotros el año pasado nos destruyó. El partido que vino Bilbao a Granada nos destruyó. Y yo te decía, joder, me encantaría ver a Alex Reyes en Granada. Alex Reyes no ha hecho un temporadón, pero Alex Reyes es ese tipo de jugador que en 27 partidos está de 7,7 puntos, 41 de 2, 35 de 3, 83, para un 7,3 de valoración en 18 minutos. Ese sí es un nacional que quieres tener en plantilla. Pues voy a ello. Es que lo achacamos un poco, has dicho lo de los contratos LED, entonces digamos que lo estamos llevando un poco a la parte económica. Pero es que entonces hay una variable que yo no entiendo. Porque hemos hablado de Pera, de Aurrecoechea, de Guerrero, de Vicedo, 4 jugadores con banderita. Es que te voy a decir jugadores que están en LEP. Es que está jugando este año en LEP un jugador como Dani Díez, que obviamente no está en su prime, pero que creo yo que puede aportar. El año pasado estaba jugando en Baskonia, estaba jugando Europa, ¿vale? Creo yo que puede aportar cosas de experiencia, de físico, de aportar 13, 14, 15 minutos de muy de nivel a un equipo que ahora mismo no los tiene. Es que está jugando el Dino de Radonjic en el Betis. Es que tiene experiencia en la cantera del Madrid, experiencia con el Madrid en ACB, no dio el nivel, se va a Zaragoza y yo no digo que sea una superestrella, pero que creo que puede mejorar el nivel de algunos jugadores seleccionados, de lo que estamos comentando. Pero es que estamos jugando quizás con menos conocidos de que están en LEP jugadores como Víctor Arteaga, con una amplia trayectoria en ACB, sobre todo en Estudiantes. Estamos hablando de que su mejor temporada ya estaba superando los 10 de valoración, que estábamos superando los 5 rebotes. Estos 3 jugadores, o 4, te voy a decir Sergi Quintela, pero bueno, que también ha destacado algún año en su equipo, bueno, pero quizás en menor medida. El año pasado promedió 6,6 en Breogán de valoración, que es más de todos los que te he dicho. Estos jugadores no cobran mucho como para no obtener como nacionales a un Dani Díez o a un Víctor Arteaga. Que no es que a lo mejor tampoco sale bien y estaríamos diciendo ahora que Dani Díez está acabado. Pero lo que está claro es que lo que teníamos ha hecho lo que se esperaba. No se ha hecho, no han empeorado lo que venían haciendo años anteriores. Hasta ahí. Sin contar a Urrecochea, que no. Bueno, vamos a seguir. Sigo hay jugadores ya en medio, pero voy a ir con los que empiezan desde el primer año, desde el inicio, ¿vale? Para mí, la mejor noticia de la temporada, que es el señor Agustín Ubal, 29 partidos, solo ha jugado 14 minutos 23 de media, con una valoración de 5,8. Pero creo que ha sido la gran sorpresa, la mejor noticia, un jugador que quizás sí que es el típico jugador joven con el que puede asumir ese riesgo, viene de la cantera del Barça, viene del Palencia, de disfrutar pocos minutos, un chaval muy joven y que ha cumplido las expectativas, para mí las ha superado bastante y sobre todo quizás teniendo mucha menos experiencia que otros de los jugadores que hemos dicho, sí que tiene esa garra, esa sangre que hace falta muchas veces en momentos difíciles de partido para tirarse al suelo a luchar un balón o para tirarse una canasta difícil, aunque no sea un gran anotador en momentos dados. O simplemente para hacer, cuando estamos tirando mucho de 3, una entrada a la desesperada contra un Tavares o contra un Fran Guerra, ¿no? Entonces, para mí, la mejor noticia de la temporada, Agustín Ubal.
Vuelvo a decirte que juegas con fuego. Agustino Vale es el tercer jugador con menos minutos del equipo que estuvo desahuciado el año pasado. Y solamente tuvieron menos el granadino Manu Rodríguez y Chema González. Entonces, eh, al final, ¿qué quieres que te diga, David? Cuando ese jugador es el que viene y ya hemos nombrado a 5 jugadores, ya estamos hablando de jugador número 9, ya estamos hablando de jugadores por encima de los 15-20 minutos por partido. Ojo, pero es que Agustino Val sí que viene para ser jugador 12. Claro, pero es que Ese eso es lo que sí te que viene. digo. Pero es que, entonces, ¿cuándo empezamos? ¿Quién era el jugador 12? ¿Lo era Ubal? ¿Lo era Urrecoechea? ¿Lo era Pera No. Tomás? ¿Lo era Guerrero? ¿Quién era ese jugador 12? Y entonces, cuando ya empiezas a subir, dices, uff, es que me está costando mucho ver la línea en la que veo jugadores, al menos en principio, ¿sabes? Que diga, tía, que me van a aportar. Porque cuando tú mirabas el año pasado tenía jugadores como Fif, Kairis, que venía a jugar Euroliga, Konotsuk, Thomason. Además de Chitan. tener a Cristiano Felicio, Chitam, Germán Martín era el 12 el año pasado o el 11. Y David Iriarte eran esos dos jugadores, un Pera No, yo Tomás creo que con un Germán año menos. Martínez ya no estaba el año pasado, ¿no? Sí, ¿O sí, el sí año pasado estuvo? sí jugó. Sí, sí, El estuvo. año pasado sí jugó. Germán Martínez, David Iriarte era ahí el 12-13. Pero después cuando David Kramer, ya en el barismo en el que estamos ya, estaba David Kramer el año pasado. Tía, es que estaba hablando que el jugador 8-9 al principio de la temporada pasada era David Kramer. Entonces, la bajada de nivel que ha habido en la Yo plantilla. eso no estoy de acuerdo. Yo creo que Kramer vino para ser jugador 2 o 3. Otra No, no, cosa es no, que no, no. tardó en O sea, vamos a incorporar. ponernos aquí. Claro, o sea, Thomason, o sea, vamos a ver los Venía de ser partidos. campeón del mundo, Los partidos, pero venía para ser más de lo que fue. bueno, Pero bueno, creo que al final rindió. David, de Covirán Granada el año pasado empieza perdiendo 5 partidos. En esos 5 partidos primeros, en el primer partido, que sí es el partido que todos dijimos, tía, aquí hay potencial, Kramer es el quinto jugador en minutos, que está bien, pero a partir de ahí, Kramer empieza a bajar. Sigue estando por encima de los 22 minutos, pero es el sexto jugador en minutos. Empieza a bajar poquito a poco, ya baja a los 20 minutos, siendo el quinto jugador en minutos de la plantilla, empieza a bajar hasta un punto de que hay partidos de 18 minutos, 17 minutos. Pongamos que era el jugador número 5, pero tiene Chitam, Felicio, Luis Costa, Vera Thomason, Tomás, Thomason, Kramer, Thief. Tía, es que incluso con Otsu, que este año se están viendo que es un jugador que hay que trabajarlo, en el partido de Juventud con Otsu hizo 8 puntos en 15 minutos. Uno de uno de dos, dos de dos de tres. O sea, que ahí había potencial. Y Kairis te está haciendo 8 puntos. O sea, creo que el haber apostado como se ha apostado este año por intentar salvar jugadores o darle una segunda oportunidad a jugadores que te llevan eso dando es lo un error. mismo, eso ha sido un error. Y ese error se vio en la jornada 4, en la jornada 5, y creo que ha Y sido no un sé. error mantenerlo en el tiempo. Ya está. Y Ubal se ha convertido en jugador 7 de plantilla. Un jugador que era. Cuando venía a ser para 11 o 12. No, no, exactamente. Y era un jugador que el año pasado está de tercer jugador con menos minutos en la plantilla que estaba desahuciada. Entonces, cuando ese jugador se convierte, y yo digo más que merecido, porque ha sido un jugador que nos ha dado muchísimo, pero cuando ese jugador se convierte en el jugador número 7 u 8 de plantilla, es que hay muchos que han venido por delante de él que no han rendido. Ya está. Siguiente. Gian Clavel. ¿Qué ha hecho Gian Clavel? Ha hecho Gian Clavel este año 20 partidos. Sabemos que además tuvo una lesión y que, bueno, aquí ya digamos que la parte deportiva pasó a un segundo plano porque estuvo muy grave. Pero en esos 20 partidos, 21 minutos 59 segundos, 7,1 de valoración. Digamos que vino a ser, o que creíamos que venía a ser uno de los pilares anotadores del equipo. Y nos da 9,6 puntos con 27% de acierto en tiros de 3 y 43 en tiros de 2, 78 en tiros de 1. Solo venía con un año de experiencia en ACB, es en el estudiante de la 18 y 19, y sus promedios son 11,4 de valoración, no, perdón, 11,4 puntos, Lo mismo. 7,4 de valoración.
¿A dónde quiero ir con esto? Pues que ha hecho más o menos lo que ya hizo. Quizás ha notado un poco menos incluso, pero en cuanto a valoración, prácticamente lo mismo que había Ha hecho. hecho 2 puntos En por ese año, partido menos, pero los mismos guarismos tanto de 3 como de de las 3 sí actuaciones. ha caído bastante, porque en porcentajes de 3 venían 5%. 35, ha bajado un Sí. 27. David, te Pero vuelvo a otra decir lo más. mismo. Este Estamos jugador, trayendo como pilar anotador del equipo a un jugador con un año de experiencia, que es lo que máximo que ha hecho, es un 7 de valoración. todo el mundo nos dice que es un jugador eh, con una personalidad brutal, que todo el mundo lo quiere. Los periodistas con los que nosotros hablamos nos Mm. han dicho siempre que es una persona excelente. Dicho esto, este es el jugador, pues que habría sido un Konoksud del año pasado. Te la estás jugando Mm. por ahí, lo corta jornada 10 y adiós, muy buena. Pero cuando esto es escolta titular, pues ha tenido una temporada muy deficiente. Y no se le corta. Y era para haberlo cortado en la jornada 10 o en la jornada 15. Porque era de los fuertes de la plantilla, todos se llevan súper bien, Mm. bla, 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 bla. Era un jugador y no entramos en el drama personal que ha vivido esta temporada, que Mm. eso no se lo deseamos a nadie y estamos contentísimos de verlo por el Palacio. Pero dicho esto, pues un jugador que no es Thomason, tío. Que es que no es Thomason, no es Cheatham, que lo venías, que el que fue labrado, ha hecho un temporadón, que venía de hacer temporadones allí donde había estado. No es Thomason, no es Cheatham, no es Felicio. No lo son. Y bueno, pues cuando tienes esos equipos, pues sabes lo que hay. Y tú podrías decir, mira, en la primera temporada que está Covirán en ACB, pues yo no sé si Felicio va a ser un jugador. Mientras que estuvo sano, lo fue. Mm. Cuando vino Thomason, pues lo mismo, un partido estaba más flojo, más alto, pero tú sabías lo que era Thomason. Y Thomason te iba a dar lo que te dio. Y ya está. Pero cuando te estás trayendo este tipo de jugadores, pues es como Konosu. Pero es que Konosu el año pasado era jugador 10, 9. Es que Jean Claver este año era jugador en ataque 2 o 3. O incluso uno. Pero era 2 o 3. Cuando tú se traías a Allen Renfro, sabías lo que era Allen Renfro. Podías decir, bueno, lo mismo entra en otra juventud, pero habías visto lo que había hecho Allen Renfro hasta entonces. Pero cuando traes este tipo de jugadores, pues te la estás jugando. El año pasado nos la jugamos con Cif y con Otsuk y a los 3 jornadas 10 estaban los dos fuera. Esta temporada te lo tienes que comer porque es que es tu jugador 2 o 3. Antiguamente eran los 10, los 11 o los 12, ahora es el 2 o el 3. Para mí ha hecho lo que yo me esperaba basado en sus números. Muchos de nosotros creíamos viéndolo en las Olimpiadas que lo mismo podría dar más, pero en ningún momento entró en dinámica de partido, en dinámica de equipo. Mira, es el cuarto jugador que más tiros de 2 intentaba por partido y 1, 2, 2. Y el segundo jugador, junto con. Porque sí, el segundo jugador que más tiros de 3 intentaba. Entonces, es claramente un jugador que venía a ser pilar ofensivo. De mi punto de vista, ha sido un fracaso. No lo ha sido. No lo ha sido. Y realmente creo que estas estadísticas de media, pues realmente son. Hay mucho maquillaje de 2 partidos buenos, porque realmente en muchos ha estado mucho más bajo. Efectivamente, lo que venía a ser un Thomason, pues ahora ha sido Jean Clavel. Y uno pues se fue del equipo para jugar Euroliga y después Eurocup y Playoff, y otro pues viene de jugar solo una temporada en ACB haciendo 7 de valoración. Pues no creo que haya ni siquiera comparación. Siguiente jugador es Scott Bamford. Voy a empezar diciendo una parte positiva, o creo que puedo llegar a entender ciertos aspectos. Y es que, bueno, participa 25 partidos, 20 minutos 28 segundos, 7,9 de valoración. Si nos vamos a la parte anotadora, el jugador que más de 3 ha intentado, 5,7, 36%, 36%, mucho más que Clavel en porcentaje de acierto, 42% en tiros de 2. Mira, sin creer que es una buena apuesta, porque creo que porque además ocupaba plaza de extracomunitario, si no me equivoco, puedo llegar a entender que los números de Scott Bamford vienen, o que la apuesta por Scott Bamford viene, bueno, pues el año pasado ya estuvo con el equipo, conseguimos la permanencia,
y vamos a intentar recuperar a ese Scott Bamford de Bilbao, a ese Scott Bamford de Sevilla, de 12, 15 de valoración, en el que podemos promediar o podemos intentar esperar 14, 15 puntos por partido. Pero la realidad es que de eso hace prácticamente 10 años, 9, 10 años. Entonces, estamos hablando de un jugador de 35 años en el que hemos visto cómo cuando el físico creo que le ha respetado, sí que ha aportado en las victorias porque ha estado bien en acierto, pero la realidad es que no ha aguantado el físico esta temporada, lo que le ha hecho perderse muchos partidos. Creo que es... y bueno, perderse muchos partidos porque hay otros que lo han jugado directamente lesionados. Para mí, Scott Bamford es el ejemplo perfecto de por qué Covirán Granada ha defendido este año. Es un tipo que se le ve un tipazo. Yo lo seguimos en redes nosotros y se le ve un tipazo. El año pasado no demostró nada. En los partidos que estuvo en Granada, jugó 5 partidos, 0 titularidades, no hizo una media de 10 puntos. Hizo un buen partido, pero bueno, nada del otro mundo. Pero bueno, dentro de lo que se podía esperar, fue una de las grandes sorpresas de decir, hostia, ¿a Bamford se queda? Cuando tu jugador americano es Scott Bamford, amigo mío, lo siento mucho, pero estás cometiendo un gran error. Porque ya has visto que físicamente no está. Porque has visto que no está a un nivel, vuelvo a decir Thomason, no está al nivel de Thomason. Es que no lo está. Es que te ha dado los mismos números que te ha dado este año Brople en Lleida. Brople, que es un jugador de rotación en Lleida. Te ha dado lo mismo. Los 10 puntos, 11 puntos, pero 10 puntos, 7 de valoración. Están los mismos guarismos de Brople. Es un jugador, pues para ser instrumental, pero no líder de la plantilla. Ya no te entro a que se le ve claramente que no es un líder de pegar voces ni de... Pero, ¿por qué digo que es la ejemplificación? Porque el día que te juegas la mitad de la temporada, este señor lesionado, sin poder andar, se juega la prórroga en la que nos estamos jugando la temporada contra Lleida, se pega una serie de tiros... 4 triples que no se lo entiende absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y cuando Scott Bamford, con 35 años, lesionado, es el jugador que se tiene que pegar los tiros en un partido a vida o muerte, que sí, que los árbitros, que sí, que no sé qué, pero eso para mí es la muestra de lo que ha sido esta temporada. Y Bamford, otra vez, no ha hecho nada que yo no me esperara, pero tú no puedes construir un equipo en el que los dos focos de ataque son Clavel y Bamford. Porque Bamford te va a hacer pues lo que básicamente ha hecho los últimos 4 o 5 años que ha estado jugando en ACB. Ya está. Ni más ni menos. Siguiente. Jonathan Russell. 22 minutos. Ídolo. 22 minutos, 33 partidos jugados, todos, 22 minutos de media, 8,2 de valoración, 45 en porcentaje de tiros de 3, 33,6. Perdón, 33,6 tiros de 3, 45 en tiros de 2. Yo creo que ha sido durante todo el año. Además, creo que de manera forzosa, porque no creo que él pensara que iba a ser así, ha sido el líder absoluto del equipo. No digo estrella, digo el líder absoluto del equipo, David. Siendo y teniendo una temporada preparada para ser el base suplente, el base secundario, y que venían a pasarle por encima. David, números de carrera, números de temporada. Números de la carrera de Russell. Punto 8,2. Esta temporada 8,8. Porcentaje de tiro de 3, 33,3 en su carrera, 33,6 este año. Rebote, 1,7 en su carrera, 1,9 esta temporada. Asistencias, 3,6 en su carrera, 3,8 esta temporada. Valoración, 8,1 en su carrera, 8,2 esta temporada. David, lo siento mucho, el que la estadística avanzada, un Lluís Costa o un Brople te pueden salir una temporada porque han estado ahí en esa LEP tan estancada de que no subía nadie. La LEP ha estado súper estancada, David. Y ahora hay mucho más flujo de arriba y abajo, pero ha sido una liga súper estancada con el COVID, con los años estos malos económicamente de los equipos, que no subía nadie y tal.
Jonathan Russell ha hecho lo mismo que ha hecho en toda su carrera. Ni más, ni menos. Entonces, cuando tú estás haciendo esto y ya estamos a este nivel, pues o te la juegas con jugadores como hace Manresa o como hace Breogán o como ha hecho Gerona o como ha hecho Lleida y te traes jugadores de fuera con muy buenos guarismos a ver si encajan de esa liga aquí y dices, mira, este tío está haciendo estos numerazos en Puerto Rico, en Costa Rica, en Australia, en donde narices sea o te trae un Cheatham, te lo repatria, un tío que ha estado 5 años bueno ahí. O si no, jugadores que hacen estos números en ACB, se conoce todo el mundo, te van a hacer estos números. Dicho eso, Russell es ídolo de la afición, es un jugador totalmente comprometido, ha dado muchísimo, ha sido en una fase de la temporada el jugador con un más menos positivo, negativo, más importante de la liga. Será el jugador que cuando él estaba en cancha los equipos anotaban más diferencia contra el otro equipo y cuando estaba fuera el otro equipo le anotaba más. O sea, ha sido el jugador estadístico más importante en la temporada. El que más impacto ha tenido, bueno, estaba en el top 5, ¿no? Al final no Cambio de sabes cómo rol, retener. cambio de rol, un jugador de 35 años por encima de 22 minutos por partido. Brutal, solamente darle las gracias. Es un jugador de esos de los que gusta ver un currante ACB, 5 años en ACB, desde que los 3 años en Bilbao. Ya solo hubo que ver en la semana pasada, hace 2 o 3 semanas, cuando jugamos en Bilbao, el recibimiento que le tuvo Bilbao. Un auténtico lujazo tenerlo en Granada. Ojalá que se motive porque la familia esté bien aquí a quedarse un año en LEP y que le motive y quedarse como capitán general. Tendremos que verlo, pero me parece que ha sido un honor ver a un jugador como Jonathan Russell en el Palacio de los Deportes. Para mí la palabra que lo define es líder, creo yo. Y creo que ya en la jornada 5 o 6 dijimos una frase que era Nuala Estrella, Russell el líder. Y lo dijimos pronto, pero no nos equivocamos. Ha sido toda la temporada así. Y no solo hay que verlo en el Palacio o en la pista, es que es un auténtico lujazo verlo y nada más que añadir, ya te digo. Si es que ídolo y líder. Totalmente. Siguiente, Jacob Wiley. 19 partidos jugados, llega una lesión. La lesión no solo se junta con la lesión, sino que deciden operarse de otra lesión que llevaba arrastrando tiempo. Una media de 18,55, o sea, 18 minutos y 59 segundos, prácticamente 19 minutos, 8,3 de valoración, 3,7 rebotes, 8,3 puntos. Y bueno, tras esa operación y esa lesión, una salida un poco por la puerta de atrás, sin que nadie la entendiera del todo. Y pues, personalmente creo que además, dentro de que ha habido partidos en los que sí ha destacado, creo que ha aportado mucho menos de lo que se le esperaba, pero partimos de una base muy importante, y es que nosotros hemos repetido aquí en muchas ocasiones que Wiley podría ser un gran 4 de suplente con mucha garra, un físico imponente, y que hemos decidido este año ponerlo de 5. Una posición en la que no es la suya, en la que a pesar de su fortaleza no es un pívot especialmente alto y se le han visto esas carencias jugando de 5. Si nos vamos a los datos de estadística, pues su promedio es 10,5 de valoración, no, puntos, perdón. Hemos dicho que ha hecho 8, ¿no? Que este año ha hecho 8,3, en valoración promedio 11 ha hecho 8,3. Efectivamente, ha bajado sus registros de lo que había hecho anteriormente en ACB y creo que principalmente ha venido de la mano de jugar en una posición en la que no era la suya. Es un jugador que nunca ha repetido en ningún equipo de los que ha estado, con una mentalidad un poco exigente en cuanto a lo que hace en su vida. Creo que es un error mantenerlo de 5 titular de un equipo ACB, porque no es ni 5 ni titular. Lo mismo podría ser un buen 4 de intensidad, pero cuando tú lo metes de 5 y titular, pues pasa lo que pasa, que se ve superado en la mayoría de los partidos de la temporada. Ya está. Es un jugador que sí nos ilusionó, pero nos desilusionamos un poquito ya cuando Pablo Pin salió tan rotundo en rueda de prensa al principio de la temporada y dijo que iba a ser el 5 del equipo, porque dijimos, hostia, el 5 titular no lo vemos. Pero bueno, nada que reprocharle. Bueno, quedan 3 y si te parece, los suplentes, las incorporaciones nos da para otro. Sí. Ahora quedan los 3
quedan 3 jugadores, que son los únicos 3 jugadores de la plantilla, de los 12, más los 5 que han venido, que han mejorado su guarismo de la carrera esta temporada. Son los 3 únicos jugadores. Sergi García, Amin Noah y Elías Baltone son los únicos 3 jugadores que han mejorado en puntos y en valoración. En el caso de Elías Baltone, de 7 puntos a 9 puntos y de 6,2 de valoración a 8,8. En el caso de Amin Noah, de 12 puntos a 16 puntos y de 12 de valoración a 17 de valoración. En el caso de Sergi García, de 5,2 puntos a 7,4 y de 6,1 a 9,5. Si acompaña de que 2 de ellos, tanto Elías Baltone como Sergi García, han sufrido físicamente la temporada, pues son los únicos 3 jugadores que yo creo, de todos los que hemos dicho, que tienen mercado ACB. De los 9 que hemos dicho ya, creo que son los únicos 3 jugadores que tienen mercado ACB y son los 3 jugadores que han mejorado sus guarismos. Todos los otros han igualado o empeorado su estadística de la temporada. Y con eso, pues, se ve también lo que es la temporada, David. Bueno, yo creo que estos números que te has dado tienen otra lectura, ¿eh? También es verdad que han sido los años, tanto... voy a empezar porque creo que merece mencionar aparte a Amin Noah, pero voy a empezar por Elías Baltone y Sergi García. También es cierto que han sido de los años, en el caso de Elías Baltone, el año en el que más minutos ha disfrutado de su carrera. Por cierto, decirle a todo el mundo que estamos hablando siempre de estadísticas ACB, ¿eh? No estamos entrando en estadísticas en otras ligas. Ha sido el año en el que más minutos ha disputado. Y en el caso de Sergi García, salvo el año pasado que jugó 23 minutos de media, ha sido el segundo año que más minutos ha jugado. ¿Vale? Entonces también es verdad que... No, pero David, te digo lo que te estaba diciendo de todos los otros. Que le han dado más minutos y han respondido. Sí. O sea, la casuística y el análisis que hacía Covirán Granada a principio de temporada, vamos a hacer un equipo con jugadores que creemos que están en un momento de su carrera que si se les da el espacio para crecer, van a crecer. Los únicos 3 que han probado esa hipótesis de si les damos más minutos y les damos más responsabilidad, van a mejorar sus números, son Elías Baltone, Sergi García y Amin Noah. Quitando que Amin Noah para mí es un jugador diferencial, es otra dimensión. Pero es que no estoy de acuerdo en esto. Es decir, bueno, estoy de acuerdo porque son hechos. Son datos. Pero sí, por ejemplo, pero por eso digo que es que esos datos hay que darle otra lectura también. Para mí, por ejemplo, en el caso de Sergi García, es decir, han cumplido según las expectativas que tuviera. Si tú comparas los números de Sergi García con el año pasado, baja en puntuación y baja en valoración. No, pero mejora en porcentaje de triple, que ha tenido que tirar mucho más triple. Mejora, con respecto al año pasado, mejora en triple, mejora en porcentaje de triple, mejora en porcentaje de 2 y mejora en casi todos los guarismos, quitando el más menos que se lo han comido este año por los minutos. Pero juega mucho con un rol muy distinto al que jugaba el año pasado cuando se ha visto tan superado. Entonces yo lo he visto a él en muchos momentos físicamente no ha estado, pero son los únicos 3 jugadores, David, que es factual, que la premisa con la que contaba Covirán Granada al principio de esta temporada para hacer su equipo era vamos a darle espacio para crecer a jugadores que están en un momento de sus carreras de madurez, para que den un salto adelante y nos den más de lo que han dado hasta ahora porque creemos que pueden dar más. Pues yo creo que Sergi García no ha dado lo que se esperaba de él. Sergi García, cuando ha estado sano, Sergi García ha dado lo que se podía esperar de él. Otra cosa es que hablemos de que Sergi García... Y hay un punto clave, y es que gran parte de la situación actual, el hecho de que hayamos estado en la mitad de temporada luchando por una posición mejor, era que en los 3 partidos en los que estuvo lesionado Sergi García se ganaron con un Russell espectacular. Y ha sido uno de los peores más menos de la liga, de los peores, sí. Y igual que hablábamos de Russell, hay que hablar, ese número es de impacto positivo, también ha sido de impacto negativo. Totalmente, pero también ha sido al principio de la temporada
un jugador muy importante en defensa y que uno de los valores del Granada era que no le metían desde fuera, pues posiblemente sea un jugador importante. Pero creo que Sergi García venía a ser un jugador muchísimo más diferencial de lo que ha sido, porque de hecho, más allá de sus números individuales, cuando no está en el campo no ha aportado lo que la gente esperaba y venía a dar un paso adelante de su carrera y su madurez después de hacer un gran año en Río Breogán, a ser un base titular español y que, o sea, hay gente que decía que que el año pasado fue entre los 2-3 mejores bases españoles y probablemente lo fuera. Y este año no lo ha sido. Yo he sido muy crítico con él. Y tú lo sabes, porque creía que debería aportar más, pero mirando la temporada en conjunto, Sergi García ha hecho lo que se podía esperar de un jugador con Sergi García, incluso un poquito mejor. Tuvo una fase de la temporada muy mala, de la jornada 4 a la jornada, ¿qué te iba a decir? A la jornada 15, porque no estaba bien físicamente, lo decía Pablo Pin, pero quitando esa fase, en los últimos dos partidos, 15 de valoración, 8 de valoración, tiene partidos 16 de valoración, 19, 20 de valoración, 18 de valoración, 12 de valoración, 28 de valoración. O sea, yo soy el primero que te digo que para mí es un jugador muy bueno. Pero también te voy a decir que decía, no, es que venía a suplir a Lluís Costa. Es que Lluís Costa el año pasado, en Covirán Granada, hizo una temporada buena, pero hizo 10 de valoración. O sea, y entonces, cuando tú veías a Lluís Costa el año pasado, tenía 32% de 3. Este chico ha hecho este año un 32,2%. El Lluís Costa hizo un 32,7%. 44% de 2. Este chico ha hecho un 53% de 2. Yo no te voy a decir que sea un jugador brutal, pero yo veo que no empeora a Lluís Costa. Es que Lluís Costa el año pasado le respetaron más las lesiones, sí. Que Sergi García no lo ha respetado, también. Pero que este año Covirán Granada no baja por la decisión de contratar a Sergi García, David. Que sí, que ha tenido fases de la liga en la que se esperaba más. Yo no he dicho que baje no, por la pero que digo que el más menos ese. Lo que pasa es que también es real que como incorporación nueva, después de que hemos hablado de incorporaciones como Guerrero, como Vicedo, o como Aurrecoechea, pues por supuesto ha sido una de las grandes incorporaciones del equipo, que no ha destacado negativamente como han destacado negativamente los otros, pero que venimos de bases titulares, como fue el primer año Renfro, que teníamos a Lluís Costa de suplente, el año pasado Lluís Costa, que realmente, ojo, que también Lluís Costa hizo el mejor año de su carrera, que quizás también había mucha gente que no esperaba tantísimo, y que Sergi García creo que debería, o al menos que a lo mejor yo esperaba más y tenía unas expectativas que eran irreales, pero creo que Sergi García, dentro de que no ha hecho un mal año, se le esperaba más. Sí, totalmente. Si el año pasado Lluís Costa hizo una valoración total de 422, sí que fue una locura lo que hizo Lluís Costa el año pasado. Pero Sergi García, siendo un jugador que yo te digo que yo he sido de los que he dicho, tío, ahí le ha faltado muchas fases de la temporada. Yo que creo probablemente haya sido por el físico. Pues totalmente, puede ser. totalmente. Que podemos hablar de que lo mismo no es un jugador para darle la presión de ser base ACB, que lo mismo ya con la edad que tiene, que la edad que tiene 28 años, pues le ha venido un año físicamente más jodido. También, porque otro año ha jugado 33 partidos, 27 partidos, y este año va a jugar 28 partidos. Que es que el año pasado jugó 27 partidos, este año va a jugar 28. O sea, que no es que esté jugando 16. Pero que te vuelvo a decir lo mismo, que es de los jugadores que en su carrera tú dices la valoración del año pasado. Si hace el mismo partido que hizo contra este fin de semana, se va a quedar, con que haga 10 de valoración, se va a quedar a 10 de valoración del año pasado, que es su mejor temporada ACB. Está mejor que la 22-23, es su segunda mejor temporada ACB en valoración. Entonces, tía... No, tercera, ¿eh? En Zaragoza llega a hacer 12,9 de valoración. No, pero en total te estoy diciendo. En Zaragoza no llega... bueno, yo estoy hablando de valoración media. Yo te estoy diciendo valoración total. Está haciendo porcentajes de acuerdo a lo que hizo. El hecho está haciendo porcentajes muy buenos para su carrera. El mejor porcentaje de 3 de 1 fue el año pasado, pero este año lo ha estado muy bien. De 2 es su mejor porcentaje de la temporada, quitando el año en Zaragoza, como tú dices, que solo jugó 9 partidos. De 3, no. De 2. De 2. Ya, pero de 3 está mejor digo de 2. En Andorra los 2 años mejor. Ya. De 2.
De 3 están los números de un tirador de más de 30%. O sea, David, para mí, tanto Sergi García como Elías Bantone han tenido periodos de la temporada en los que no han estado. Pero son dos jugadores que te han dado más que en la media de su carrera. Y cuando dos jugadores Yo te dan la es más, que creo, pues ya está. es que creo que las lecturas entre los dos jugadores son diferentes. Yo creo que, o al menos mis expectativas para Sergi García eran mayores. Pues para mí no. Eran mayores. que- y puede ser porque el físico no lo haya Pues ahí yo no estoy de acuerdo respetado. contigo, David. Pero para Elías Baltonen creo que sí ha cumplido, más allá de que creo que Pues yo creo que tuvo menos, una fase, tuvo una fase en la temporada que estuvo más flojo, porque tuvo al final, pues todos los jugadores tienen esos altibajos, pero Elías Baltonen ha dado un paso adelante para ser un jugador más importante de lo que fue el año pasado. Entonces, si a mí me queda, si más allá de que los datos, los números de Sergi García sean mejores, yo me quedo antes con la temporada de Elías Baltonen. Pues mira, yo ahí te digo también que no, porque es que no lo soporta. O sea, Elías Baltonen ha jugado 4 minutos más, sí que es verdad que tiene más puntos que tiene un punto coma 9 más por partido, pero en valoración tiene más valoración Sergi García. Y son dos jugadores distintos, pero Baltonen tira mejores tiros. Y eso hace que las estadísticas de Baltonen sean muy buenas en toda su carrera. Porque no es un jugador que se tire tiros por tirarse. Y eso hace que le repercuta muy positivamente. Bueno, y eso es positivo para un Sí, jugador, tirar buenos tiros y saber cuándo tirar. pero te vuelvo a decir, el jugador 2 y 3 de tu equipo ACB, te voy a decir valoraciones de Baltonen, 12, 15, 9, y después empieza el 8, menos 1, 1, 9, 8, después sí tiene 17, 15, 13, pero después menos 3, 3, 0, 23, 22, 9, 8, 13, y después empieza 1, 0, 4, 0, en la fase que te está jugando mucho en la temporada, 1, 0, 4, 0, 9, 2. La diferencia en la valoración es de 0,7. Claro. La diferencia es de 0,7. Y en los puntos. Es que también podemos hablar entonces de que un jugador que es base, que es el que dirige al equipo, podemos hablar de eso que hemos dicho, de sus más menos, de que con él en cancha pues tenemos menos 17, menos 17, menos 26, menos 10, menos 21, menos 11, menos 15, menos 14. Pero por eso te digo, 14, David, que el jugador 2 y 3 de tu proyecto ACB son dos jugadores que han hecho más que en sus carreras, lo han probado que han hecho más que en sus carreras, pero que a principio de temporada se podía esperar que el 2 y el 3 fueran Bamford y Clavel, y no Sergi García y Elías Baltonen. Y cuando Elías Baltonen y Sergi García dan un paso adelante, o Wiley, dan un paso adelante, lo que yo te digo es que son los dos únicos jugadores que han probado la hipótesis de que hubieran Granada esta temporada, que era, hay jugadores maduros que vamos a conseguir que tengan mejores guarismos que en toda su carrera. Sergi García y Elías Bantoni han estado por encima de los guarismos de su carrera, a diferencia de todos los que hemos dicho anteriormente. Y aun estando por encima de sus guarismos, han tenido una inestabilidad y una falta de constancia que han llevado a que Covirán esté donde está. Ahora que tú dices que Sergi García es un poquito peor que Elías Baltonen, pues cuando mira a Elías Baltonen, pues yo veo la misma poca consistencia que veo en Sergi García. Que Sergi García lo mismo físicamente este año ha estado peor, pues físicamente ha estado peor. Que la sombra de un Russell puede ser muy alargada en algunas fases de la liga, ha estado fuera, sí, pero que yo no veo una gran diferencia en estos otros jugadores. Que en un equipo ACB, para quedarse en ACB, creo que Sergi García y Elías Baltonen pueden ser 6 y 7. O 5 y 6. O, si me apura mucho, 4 y 5. Pero no pueden ser 2 y 3. Y ya si quieres, David, terminamos el episodio con Amin Noah. Para mí Amin Noah es un jugador... para mí es un jugador de Euroliga. Para mí es un jugador de Euroliga, pero es que no iba a ir ahí. Para mí es un señor. Es un puñetero señor del baloncesto. Fuera de los números. Es un tipo que no le beneficia para nada el juego de Covirán Granada. O sea, si tú ves el juego de Cheatham o el juego de Amin Noah, el juego de Cheatham está mucho más de acuerdo con lo que quiere jugar Covirán Granada. Amin Noah, si tú miras los datos estadísticos de esta temporada, que ha hecho un temporadón, 17,2 de valoración, 16,1 puntos. Está en el top 5 en muchas de estadísticas de toda la liga. Se ha visto forzado a joderse las estadísticas, que esto tú sabes cómo funcionan los jugadores de este nivel, sí. A joderse las estadísticas, porque se ha tenido que pegar 138 triples. Te digo que son el triple de lo que hizo la temporada que estuvo en Andorra, para un 26,8 de valoración. Si Amin Noah
Con ese 24 de valoración. No sé si lo hubiera forzado a tener que pegarse uno de 9, más de 5 o 6 triples por partido. Y si lo hubiera utilizado más inteligentemente, estaríamos hablando de un jugador, datos MVP, incluso más de los que tiene ahora mismo. Pero te digo más. Estamos hablando de un jugador que además ha jugado 33 partidos, que las lesiones le han respetado, 29 minutos de media. Es decir, no solo Brutal. La presión, además asumiendo mucha carga física, porque jugaba abajo, porque ha recibido muchísimas faltas, 4,7 faltas por partido ha llegado a recibir. Para mí es un jugador top. Yo no sé dónde acabará este año, pero creo que debe haber equipos grandes fijándose en él. Y la palabra señor, bueno, yo iba a empezar por los números y después la parte personal. Es decir, aquí ha habido muchos jugadores que con peores números han decidido irse por tener ofertas mejores. Ahí estoy en lo de señor. Y estoy convencido Coño. de que a Anual lo han llamado este año. Yo no sé si es porque no le convencía económicamente las ofertas o la razón que ha sido, pero este señor ha decidido quedarse en Granada, en un equipo jugando ese descenso, recibiendo 5 palos por partido y además haciendo partidazos con una estadística que al final incluso podían verse más hinchadas por ese punto de le hicieron 19 faltas, 19 faltas, en la temporada que estuvo en Andorra. 19 faltas. Le han hecho 155 faltas este año. 155 faltas, y las que no le han pitado, un tipo que se ha visto obligado a jugar en un esquema que no le favorece para nada, que se veía que el equipo se caía desde la Copa del Rey, con la salida de Wiley, y que podía haber cogido sus maletas e irse a un equipo Euroliga, y se ha quedado y ha demostrado que todavía hay gente que se compromete con un proyecto y ejecuta ese proyecto. Porque ya no es un jugador de 21 años que diga, tía, es que es un jugador de 21 años, de 22 años, que le queda mucha carrera. Que es un tipo de 28 años y que ha pasado un año de su carrera yendo a la selección, yendo a jugar competiciones con Francia, que no es una selección cualquiera. Es decir, este es un auténtico jugadorazo. Totalmente. Y si tenemos suerte, pues se quede con algún equipo de ACB y lo sigamos viendo. Si no, pues seguro que algún equipo de Euroliga importante se lo lleva. Y nos dejamos para el siguiente, como ya se van acabando competiciones, si te parecen, hemos hecho un buen repaso de la plantilla que teníamos a inicio de temporada. Creo que hemos repetido muchas de las cosas que dijimos al principio. Algunas no me ha sorprendido mucho. Quizás yo no conocía tanto a Minnoa y ha sido aún mejor de lo que se esperaba, que sabía que iba a ser estrella. Y si te parece, pues para la semana que viene nos guardamos el transcurso de la temporada, Pablo Pin y el trabajo del equipo deportivo con los fichajes. Totalmente, ahí va a ser un episodio muy entretenido. Ya lo que hacemos es que ponemos de 0 a 10 a todos los jugadores. Hablamos del transcurso, de la actuación de Pablo Pin, de los fichajes, las incorporaciones, y le ponemos nota a todos. A todos, y prepárate esta pregunta. Yo creo que todos tienen capacidad, quitando Fuenlabrada y quizá Betis, que me parece que juega hoy o mañana el quinto partido de su serie. Prepárate si crees que algún despacho puede hacer que Covirán se quede en ACB. Mira, yo quería comentarlo hoy, pero no se nos alargamos mucho, se nos guardamos para la semana que viene. Como estáis Fuenlabrada, que juega final contra Estudiantes, por el otro lado puede ir Betis, y creo que Betis puede ser un equipo que en algún momento está jodido y que el Betis se plantee vender la plaza o lo que sea, pero a ver si Fuenlabrada no nos hace un favorcito una vez más. Mira, te lanzo una idea, si te parece. ¿Qué te parece si creamos una tablita en Twitter, en redes, para que los seguidores y nuestros compañeros, como por ejemplo Hugo Durán, Mario de Radio Marca, etcétera, perfecto, puntúen también y nosotros desvelamos la media perfecto, y nuestras puntuaciones para perfecto. la semana que viene? Pues así lo haremos, David. ¿Vale? Que nada, que
mucha Que bueno, suerte. aún así hay una cosa muy importante. Han Yo no cambiado la sé hora. si tú llegas a... No, exactamente, que han cambiado el partido. Yo no sé si llegas a tiempo, Sí, sí. pero ya lo poníamos en Twitter. Aquí hemos dado, como siempre hacemos, un poquito de candela. Pero eso no quita, pues que el viernes estaremos un día más en el Palacio y creo que habrá que aplaudir y ovacionar a este equipo que, más allá de los 3 años de ACB, creo que lo más importante es que ha devuelto la ilusión del baloncesto a la ciudad y que sean LEP seguiremos con esa ilusión Exactamente. seguro. Y la semana que viene, pues ya podemos ponernos a ver qué pensamos que puede ser, pues, una situación de mejoría y de cambio de estructura del club para que en vez de 3 años, pues lo mismo pueda ser 5. Pues nada, David, que a todo el mundo muchas gracias por los que os acercáis por el Palacio, que nos vemos por ahí y como siempre, desde la previa, un abrazo a todo el mundo. Chao, chao. Chao.